Niveles de organización de la materia es la forma en la que vamos a explorar cómo se conforman los seres vivos. Específicamente, qué categorías y qué niveles van a constituir a un ser vivo. ¿Sí? Nosotros sabemos, pues literalmente que estamos hechos de materia. ¿Y qué es la materia? ¿Qué es la materia? Su definición de materia. Bien. Todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Y generalmente la materia también representa un sistema de energía, ¿sí? Entonces, la energía, la materia, están íntimamente relacionadas. Sin embargo, ¿toda la materia del universo tiene vida? ¿Y cómo sabemos que no tiene vida? Esto ya lo habíamos platicado en otras clases. Exactamente. Entonces, en biología hay ciertas características que les vamos a estudiar a la materia. Y las características son las siguientes. Déjenme las pongo por aquí porque estas son las características de la materia viva. Tiene metabolismo, es decir, los seres vivos realizan procesos químicos complejos, básicos y también sencillos para mantener sus funciones vitales. También tienen homeostasis, es decir, se mantienen siempre en equilibrio. Por ejemplo, cuando a ti te da calor, empiezas a sudar y eso baja tu temperatura. Cuando te da hambre, interrumpes a la maestra de química y le dices, ya nos tocan nuestros 10 minutos, van y compran comida y se alimentan. Es una clase, yo no les dije nada. ¿Sí? Cuando tienes sueño, en tu casa te duermes. ¿Sí? Esa es la homeostasis, mantener el equilibrio. También otra característica de la materia viva es que la materia viva crece. Por ejemplo, ustedes. Muchos de ustedes crecieron bastante, otros crecieron menos. ¿De verdad? Sí, es que varía. Por ejemplo, yo dejé de crecer en la secundaria. Fue muy triste. Yo veía a mis compañeros y ahora, antes veía a mis compañeros y me sentía mal. Ahora veo a mis alumnos y también me sigo sintiendo mal. Depende de los que vea. Hay unos que sí me siento bien. Entonces, el crecimiento en realidad representa un aumento de células. La materia se reproduce, sin embargo, a pesar de esto, sigue cumpliendo el principio de que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿sí? Formar un ser vivo no es formar nueva materia, solo es transformarla. ¿Sí me entienden? Es bastante complejo, pero en realidad no somos creadores de materia, solamente somos recicladores, ¿sí? Por ejemplo, ahorita en los burritos que se estaban comiendo ahí sus compañeros, se están comiendo a sus ancestros, ¿sí? O sea, y algún día a nosotros nos van a comer, sabroso, ¿sí? Algún día nos van a comer, pero eso forma parte precisamente del reciclado de la materia. Pero la materia viva cumple con estas condiciones, puede crecer, pero no significa que crezca, se está reciclando. Se organiza como seres vivos, como humanos, como gatos, como perros, como plantas inclusive. Inclusive nuestros átomos algún día pueden ser plantas o pueden ser parte de un gato o de un perro, qué sé yo. Somos irritables. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay una condición que afecta al organismo, reaccionamos. Por ejemplo, cuando hace sol y sales de repente de un cuarto oscuro a un lugar iluminado, tus ojos reaccionan, ¿sí? O, o por ejemplo, cuando hace frío y no traes suéter, se erizan los píloros, ¿sí? ¿Cómo se llama? Los pelitos. Sí, se te ponen así como piel de gallina, dicen. Eso es irritabilidad. O también cuando una acción, por ejemplo, que llegues a dar clase y no puedas entrar porque hay alguien, eso causa enojo. Entonces, ese también es una irritabilidad, ¿no? Y también tenemos adaptación. Nos podemos adaptar al frío, al calor, a condiciones extremas, ¿sí? Obviamente no tan extremas, pero sí. Estas son características de la materia viva, ¿sí?
y están definidas, pues prácticamente, o es lo que nos permiten definir la vida de los objetos no vivos. Sin embargo, ahorita que estudiemos la materia, cómo se organiza, nos vamos a dar cuenta que el límite entre la vida y lo que no está vivo es relativamente, pues, abismal. Y eso es lo que en biología ha causado tanta controversia para entender el origen de los seres vivos. ¿Cuál es la primera parte que constituye un ser vivo, chicos? ¿El átomo? El átomo, exactamente. Entonces, el nivel de organización biológica de la materia más bajo para un organismo es el átomo como tal. Ahí está. S. ¿Qué átomos constituyen a los seres vivos? Azufre y fósforo. Sí, acuérdense nada más de ponerle siempre a esa palabra, pónganle chon. Y ya nomás le ponen SP como talla grande, ¿no? Chon, talla grande. Estos son los átomos que constituyen a los seres vivos. Y yo le agregaría también hierro, magnesio, potasio, sodio, calcio y muchos más que ahorita escapan a mi mente y los vamos a ver enseguida. Pero estos son elementos químicos. ¿Los elementos químicos tienen vida? No. No tienen vida porque no cumplen con las características que les acabo de presentar. ¿Tienen crecimiento? ¿Qué te pasa? Esa es irritabilidad. Tiene, para los que nos vean en YouTube, una compañera convulsionó. Prácticamente no tienen vida porque no cumplen con las características que les presenté. Por eso les decía que a pesar de que esta es materia que va a conformar a un organismo vivo, es bien raro porque en estos dos escalones no hay vida como tal, no se cumplen con las características de la vida. Se dice que estos dos niveles son abióticos. Ok, entonces, ¿qué tiene un átomo? ¿De qué está hecho un átomo? ¿Cuáles son las subpartículas del átomo? Protones, neutrones, electrones, lo básico. ¿Y cómo están organizados los átomos? Bueno, tienen un núcleo. Ese núcleo tiene aquí las cargas positivas y los neutrones. Y alrededor de ese núcleo están girando los famosos electrones. ¿Qué representa lo que se conoce como orbital? En física, ¿qué nos indica un orbital? ¿Sí se acuerdan? La cantidad de energía que puede almacenar. Se dice que los orbitales están cuantizados. Pueden aceptar cierta cantidad de energía. Y eso es lo que define cuántos electrones caben. Entonces, esta configuración electrónica precisa de los elementos como carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo, pues interaccionan y dan origen a moléculas. Moléculas como los carbohidratos, las proteínas, los ácidos nucleicos, ¿sí? Pero ¿qué creen? Todos estos que son biomoléculas siguen sin tener vida. Entonces, el punto exacto donde un elemento abiótico se transforma en biótico es impreciso. ¿En qué sentido? Que de estos dos nos brincamos a lo que son las células. Entonces, ha sido bastante complejo explicar cómo de elementos que no tienen vida pasamos a elementos que están vivos, ¿sí? Y aquí es donde yo les decía que prácticamente la materia, pues literalmente no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y en el caso de la vida es más complejo, porque no se puede crear vida a partir de los dos niveles de organización biológica. O sea, si yo mezclara carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo, y le pusiera 1 litro de agua, y luego lo licuara, y luego lo metiera al micro o a un horno, jamás voy a obtener una célula. O sea, no se ha podido crear la vida o reproducir la vida de manera artificial. Y es precisamente porque este punto, aquí en donde puse estas rayitas, pues literalmente es como la línea entre la vida
o lo biótico y lo no biótico, ¿sí? O lo abiótico. Eso sigues utilizando una célula viva, porque utilizas un esperma y un óvulo, es inseminación, pero no creas un organismo nuevo a partir de elementos químicos. Por ejemplo, en la actualidad podemos hacer muchas cosas. Una de ellas, ¿me querías preguntar algo? Una de ellas es, por ejemplo, los medicamentos. Me acuerdo ahorita que estaban diciendo ahí. Por ejemplo, el paracetamol. El paracetamol se vio, bueno, por primera vez se encontró en una planta y vio que tenía propiedades y demás, ¿no? O el ejemplo más casual es el del ácido acetilsalicílico, que estaba en una planta, y alguien dijo, me como una hoja y me quita el dolor de cabeza. Alguien extrajo el compuesto y ya después ya no ocuparon al árbol, lo sintetizaron utilizando sustancias químicas. En la vida no ha sido posible hacer esto. No hemos podido juntar carbohidratos, lípidos, proteínas y poder crear la vida como tal. El caso de la inseminación, pues sí es otra molécula que está dando, bueno, otra célula que está dando origen a otra célula. Manipulas, pero no se ha podido crear vida por medio de este proceso. ¿Qué me ibas a decir? Perdón. Ujú. Las plantas, que si podemos crear una planta artificial. No, porque estás utilizando la semillita. O sea, que tú digas, pongo elementos de la tabla periódica y creo una planta nueva. No, no hemos podido replicar la vida. Artificialmente no. Por ejemplo, hemos podido crear, por ejemplo, aviones sintéticos, ¿no? Podemos volar, son aves sintéticas, pero no tienen vida, ¿sí? O sea, podemos crear, peces artificiales, pero no tienen vida. Dinosaurios mecánicos, pero no tienen vida. ¿Sí? O sea, este punto ha sido difícil de lograr. A lo mejor ahora con lo del material genético se pueda lograr, pero pues todavía falta bastante tiempo. Y el brinco de aquí a aquí es abismal. De hecho, mucha gente por eso aún no acepta la teoría de la evolución, porque dicen, ay, ¿cómo le hiciste para brincar de aquí a acá? Explícame con evolución cómo se empezó a formar poco a poco una célula, ¿sí? Porque existen varias teorías. La primera es la teoría de Oparín. ¿La conocen? Oparín. La Tierra primitiva estaba pues prácticamente pues con explosiones, con lava, tormentas eléctricas, humedad, agua. Se va enfriando y al enfriarse se empiezan a formar estas primeras moléculas. Carbonos, hidrógenos, biomoléculas, precursoras. Y en algún momento estas se unieron unas con otras para dar origen a células. Esa es una de las teorías. Pero es bastante complejo porque ¿cómo no hemos podido lograr hacer una célula sintética utilizando nada más esto? Han hecho un experimento en una bola de cristal que hacen la recreación de la Tierra primitiva. Ponen corrientes eléctricas, agua, altas temperaturas y logran sacar moléculas parecidas a las proteínas, pero de ahí no avanzan, no se forman células. La segunda teoría tiene que ver con la teoría de las bacterias, que es la teoría de la panspermia. Se cree que algunas bacterias llegaron en cometas y pues utilizaron a estas moléculas ya previamente formadas para dar origen a nuevos individuos. Esa es una de las más aceptadas, porque las células procariotas y eucariotas se ha encontrado evidencia de que se han fusionado. Por ejemplo, se cree que la mitocondria es una bacteria que se fusionó a la célula eucariota porque tiene ADN distinto. Esa es la primera, bueno, una de las teorías más aceptadas. Esa se llama teoría de la panspermia, ¿sí? Y la de las células se llama teoría de la endosimbiosis. Y existe una tercera teoría, que es la teoría de la panspermia dirigida, que es aceptada, pero no es como muy bien vista. La de la panspermia dirigida dice que vinieron algunos seres de otro planeta a implantar la vida. Existe una teoría científica, hay mucha gente que la defiende, de que la vida fue planteada por medio de antiguos astronautas, ¿no? Como en History.
pero no está comprobada, ni la de la panspermia, ni la de la oparín. Por eso son teorías. Tardaría bastante tiempo en poderse aceptar, porque se necesitan evidencias científicas. Entonces ahorita todo es pura suposición. Por eso es que el método científico que vimos la clase pasada es tan importante, porque tienes que buscar evidencias para comprobar que realmente existe algo. O sea, realmente vinieron los ancestrales extraterrestres a plantar la vida. ¿Tienes evidencia? ¿Encontraste una nave? ¿Encontraste dos, tres? ¿Hay vestigios de dónde vivían, qué comían? Por eso es que el método científico es tan riguroso en esos aspectos. Porque si no, imagínense cuántas falsas teorías se podían fundamentar. Bueno, entonces se forman las células y las características de los átomos y moléculas unidos e interaccionando con enlaces son totalmente distintas al formar una célula. ¿Por qué? Porque se tienen inclusive hasta organelos. ¿Cuáles son los organelos de la célula? La mitocondria. ¿Qué más? El núcleo, el aparato de Golgi, el ribosoma, el lisosoma. Entonces, tienen características muy diferentes a estas, ¿sí? O sea, son totalmente distintos a estos. Entonces, pues todo esto nos lleva, pues prácticamente a pensar precisamente en evolución. Pero como una molécula evoluciona a una célula que tiene núcleo, donde es porque, ¿se acuérdense? En el núcleo está el ADN. Es una molécula sin vida, pero se encarga de formar organismos vivos por medio de la síntesis de proteínas se da el fenotipo. Es decir, tú en tus células tienes ADN. Ese ADN le pasan un código de barras y expresa el color de tus ojos, el color de tu piel, el color de tu cabello, tu estatura. Se sigue manteniendo durante generaciones y durante años, pero es una molécula sin vida. Entonces, a los niveles siguientes se les llama niveles bióticos, porque son niveles de vida, bióticos. Pero no se ha podido explicar cuál es el origen de estos. Entonces, ahí empieza este problema, ¿no? Bien, independientemente de la poca evidencia que existe del brinco de biomoléculas, pues los organismos existen y por eso deben de ser estudiados. Cuando una o más células se unen, forman tejidos. ¿Cuáles son los tejidos primordiales de los seres vivos? Epitelial, conjuntivo muscular y nervioso. Son los 4 tejidos primordiales de los seres vivos. Y estos, pues prácticamente son los formadores ya como tal de sistemas. ¿Cuáles sistemas? Respiratorio, reproductor, nervioso. Y muchos sistemas nos llevan a la formación de un individuo. Y ese individuo, pues prácticamente es un ser humano. Para la biología, estos son los niveles de organización biológica. Para la ecología, hay 3 más, que es población, comunidad, ecosistema y el último que es la biosfera, son 4. ¿Sí? Entonces, literalmente, así es como se organiza la materia viva. Así es como de manera compleja se va organizando, desde ser átomos hasta ser organismos. Y el brinco biológico de materia viva y materia no viva, pues es abismal. Sin embargo, pues esto nos permite explicar cómo se va organizando la materia. ¿Se fijan? Es de lo más pequeño hasta lo más grande. ¿Se imaginan que nosotros fuéramos parte de otro organismo más grande? Qué fuerte, ¿no? Y todos así de, ¿qué le pasa al profe? Ya ven por no traerle burritos. ¿Dudas de los niveles de organización biológica? ¿No? Bien. Vamos a dar un repaso de estos últimos niveles. Déjenme, voy a Classroom.
Igual siempre les hago el anuncio, material disponible del bloque 1, introducción a la biología, perspectivas de la ciencia, método científico, aquí está el video que vimos la clase pasada, algo de material, y estamos en niveles de organización biológica. Y lo que vamos a ver es una síntesis en video acerca de los niveles de organización, y aquí sí les van a presentar hasta lo que es la biosfera, ¿sí? En cualquier nivel, la estructura y la función están estrechamente relacionados. Una forma de estudiar un nivel en particular es observando sus componentes. Los biólogos pueden ampliar su punto de vista sobre las células con el estudio de los átomos y moléculas que la componen. Al aprendizaje sobre una estructura mediante el estudio de sus partes se le llama reduccionismo. Sin embargo, el todo es más que la suma de sus partes. Cada nivel tiene propiedades emergentes, características que no se encuentran en los niveles inferiores. Las poblaciones de organismos. ¿Por qué es importante hablar de propiedades emergentes? Porque precisamente esas propiedades nos hacen hincapié en los niveles bióticos y en los niveles abióticos. Nos dicen, las características del primer nivel no son iguales a las del segundo, ni a las del tercero, ni a las del cuarto. Por ejemplo, las características de un átomo no son iguales a las características de una molécula. Por ejemplo, si tú agarras hidrógeno y oxígeno, pues literalmente tiene propiedades distintas a las del agua, que es una biomolécula. Y esa misma agua, fusionada con carbohidratos y proteínas, forma una célula, pero la célula tiene propiedades diferentes a las de la biomolécula, ¿sí? Y esa célula tiene propiedades diferentes a las de un tejido, y un órgano es totalmente distinto a otro. Esas son las propiedades emergentes, que dice que un nivel lo manifiesta de forma específica. Los organismos tienen propiedades emergentes tales como la densidad de población, estructura de edad y tasas de natalidad y mortalidad. Los individuos que conforman una población no tienen estas características. Consideremos por ejemplo nuestro cerebro. El cerebro está compuesto de millones de neuronas o células nerviosas. Sin embargo, se podrían estudiar todas estas neuronas individuales y no tener idea de las capacidades funcionales del cerebro. Solo cuando las neuronas se conectan entre sí de manera precisa se hacen evidentes las propiedades emergentes, tales como la capacidad para pensar, hacer juicio y la coordinación motora. El nivel químico, el más básico de la organización biológica, incluye átomos y moléculas. Un átomo es la unidad más pequeña de un elemento químico que conserva las propiedades características de ese elemento. Por ejemplo, un átomo de hierro es la cantidad más pequeña posible de hierro. Los átomos se combinan químicamente para formar moléculas. Dos átomos de hidrógeno se combinan con un átomo de oxígeno para formar una sola molécula de agua. Aunque se compone de dos tipos de átomos que son gases, el agua puede existir como líquido o sólido. Las propiedades del agua son muy diferentes de las de sus componentes hidrógeno y oxígeno. Este es un ejemplo de propiedades emergentes. A nivel celular, muchos tipos de átomos y moléculas se asocian entre sí para formar células. Sin embargo, una célula es mucho más que un montón de átomos y moléculas. Sus propiedades emergentes hacen de esta la unidad básica estructural y funcional de la vida, el componente más simple de la materia viva que puede realizar todas las actividades necesarias para vivir. Durante la evolución de organismos multicelulares, las células se asocian para formar tejidos. Por ejemplo, la mayoría de los animales tienen tejido muscular y tejido nervioso. Las plantas tienen epidermis, un tejido que sirve como una cubierta protectora, y tejidos vasculares que mueven los materiales a través del cuerpo de la planta. En la mayoría de los organismos complejos, los tejidos se organizan en estructuras funcionales llamadas órganos, tales como el corazón y el estómago en animales y las raíces y las hojas en las plantas. En los animales, cada grupo principal de funciones biológicas lo realiza un grupo coordinado de tejidos y órganos llamados sistema de órganos.
Los sistemas circulatorio y digestivo, entre otros, son ejemplos de sistemas de órganos. Funcionando en conjunto con gran precisión, los sistemas de órganos constituyen un complejo organismo multicelular. Una vez más, las propiedades emergentes son evidentes. Un organismo es mucho más que los sistemas de órganos que lo componen. Los organismos interactúan para formar niveles aún más complejos de organización biológica. Todos los miembros de una misma especie que viven en la misma área geográfica al mismo tiempo constituyen una población. Las poblaciones de diversos tipos de organismos que habitan en un área particular e interactúan entre sí forman una comunidad. Una comunidad puede constar de cientos de diferentes tipos de organismos. Una comunidad junto con su entorno inerte es un ecosistema. Un ecosistema puede ser tan pequeño como un estanque o incluso un charco, o tan grande como las grandes planicies. Todos los ecosistemas de la Tierra en conjunto se conocen como biosfera, que incluye a toda la Tierra habitada por organismos vivos, la atmósfera, la hidrosfera y la litosfera. El estudio de cómo los organismos se relacionan entre sí y con su entorno se llama ecología. Por eso les decía que la ecología considera los otros niveles, que son pues la población, los ecosistemas, la biosfera como tal, pero biológicamente los más básicos son los que les presenté en las diapositivas. ¿Sí? Bien, vamos a continuar entonces. Ya tenemos algunos minutitos que nos van a alcanzar suficientemente. Si los seres vivos estamos hechos de elementos químicos, pues se dice que en realidad son elementos que tienen vida. Entonces a estos elementos se les llama bioelementos. Todos aquellos elementos químicos que están en un cuerpo humano, en un cuerpo animal, en una planta o en un ser vivo, se dice que son bioelementos. Se les pone delante el prefijo bio, de vida. ¿Cuáles son? Ya me los dijeron. Los primeros son pues obviamente el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. Estos son los primarios y comúnmente son como entre el 80 y el 99%, ¿sí? Varía. Pero son los que vamos a encontrar en mayor cantidad en un organismo vivo. Son los que forman la estructura prácticamente. Y luego vienen los secundarios, ¿sí? Los secundarios serían pues prácticamente casi todos los minerales. Calcio, magnesio, sodio, potasio, cloro y demás, ¿no? Entonces, estos se encuentran en mayor cantidad, estos, y estos se encuentran en menor cantidad. Los que están en mayor se llaman primarios y los que están en menor se llaman secundarios. Y los que se encuentran en niveles traza se les llama oligoelementos, así, oligoelementos. Aquí están. Ahí. Oligoelementos. ¿Sí? Esos son los oligoelementos. Y esos están en 0.1%, casi nada. ¿Ok? Todos ellos forman parte de la nutrición. Entonces los seres vivos necesitamos consumir sustancias que tengan a los elementos primarios como a los secundarios. Por ejemplo, cuando te comes un gansito, un juguito, como el que tiene allá su compañera, y todos, ¿cuál compañera? Si te fijas, dice, tiene carbohidratos, tiene proteínas, tiene grasas trans. ¿Por qué? Porque literalmente los productos deben de contener esas sustancias porque las necesitamos para subsistir. Así como un carro necesita gasolina, nosotros necesitamos las biomoléculas, comerlas para poder subsistir. Por eso comemos carne. ¿Qué tiene la carne? Proteína. ¿Sí? ¿Qué tiene el juguito de su compañera? Carbohidratos. ¿Sí? ¿Qué tenían los burritos de sus compañeros? Grasa. Sí, también tenía proteínas, tenían carne, tenían vegetales. Y cada uno de ellos podría traer
los nutrientes que están ahí en la pantalla. Entonces, pues literalmente para eso nosotros necesitamos pues subsistir a partir del consumo de estos elementos. Cada uno tiene funciones fisiológicas en tu cuerpo. Por ejemplo, el calcio sirve para literalmente el movimiento muscular y la formación de dientes y huesos. El sodio para regular los niveles de plasmáticos que tenemos en la sangre. El cloro para formar el ácido clorhídrico del estómago de algunos seres vivos. El potasio para la transmisión de los impulsos eléctricos. El magnesio en las plantas ayuda a la formación de clorofila. El flúor en concentraciones moderadas ayuda a la dureza de huesos y dientes. En concentraciones altas da fluorosis. Se dañan más los huesos y los dientes y se manchan en algunos casos. El cobalto, hacer vitaminas B. El cobre está en la sangre de algunos invertebrados y forman parte de enzimas respiratorias. Yodo, regulación de metabolismo. Hierro, respiración celular. Me siento como la iglesia, ruega por nosotros. Manganeso, enzimas. Silicio, caparazones de algunos microorganismos como las diatomeas, que son como bichitos. Selenio, antioxidante. Zinc, regulador de la glucosa. Si se fijan, cada uno de estos elementos químicos pues nos ayudan prácticamente a pues realizar las funciones fisiológicas necesarias para subsistir. Por eso es que nosotros comemos frutas y verduras que contienen calcio, sodio, cloro, potasio, magnesio. Por ejemplo, ¿qué fruta tiene potasio? El plátano. Potasio. El aguacate. Potasio. ¿Qué alimento tiene flúor? Sí saben. Y siempre en el súper lo compran. Y hasta dice el paquetote. Sal yodatada o fluorada. ¿No se habían fijado? Fíjense en la sal que consumen. Yo les recomiendo que compren sal baja en flúor porque aquí hay mucho flúor en el agua. Sí, bueno, obviamente, bueno, yo creo que todos tomamos agua purificada y el profe así bien pobre. No, yo no. No, lo que pasa es que mucha gente, no sé si sea su caso y es respetable, no les gustan las aguas purificadas, siguen tomando agua de la llave. En algunos lugares no hay tantas sales y es posible. Por ejemplo, en León, ¿alguien ha ido a León? ¿No? En la Alameda de León hay fuentes donde literalmente puedes llenar tu botella de agua. Y mucha gente toma agua de la llave porque no tiene tantas sales. Es potable hasta cierto punto. Bueno, mi hermano cuando vivía en España decían que ahí el agua estaba purificada de la llave. Ajá. Estaba más cara las botellas, pero que necesitaba tomar. Sí, ellos tienen sistemas de purificación, los grifos. Toman agua del grifo. Ujú. ¿Sí? Entonces, pues por eso, ¿no? El flúor. Por eso aquí necesitamos agua purificada. Entonces, en general, pues todo esto es importante porque literalmente te puede ayudar a prevenir enfermedades. Deben de consumir flúor en bajas concentraciones porque, aunque el agua es purificada, trae ciertas trazas de flúor. No tóxicas, pero sí nos puede afectar. El yodo, también en la sal, en algunas sales. Sí, dicen sal yodada. Sal yodatada. El hierro en los frijoles y en las lentejas. El zinc en algunas semillas. ¿Y el aguacate qué tiene? Potasio. Muy bien. Entonces, como pueden ver, pues bueno, eso es lo que necesitamos consumir para una vida saludable. Ok, chicos, llegamos al final de la sesión del día de hoy. Nos vemos en la siguiente sesión, que es anatomía en 1 hora.